Muy buenas tardes, queridos amigos. Vamos a continuar con nuestro tema de Apocalipsis. Vamos a iniciar un nuevo artículo que yo tenía pendiente. Eh, está, está por aquí. Es la carta o las cartas a las 7 iglesias. Es en Apocalipsis 1:9 al 3:22. El autor lo presenta esto como una trama de un noviazgo en acto, de unos esponsalicios ya en acto. El autor es el conocido padre Luca Pedroli. Bueno, pues sin tanto preámbulo, vamos al punto. Hay que decir primero que este autor pues, ha profundizado mucho sobre este punto y de una manera particular en las cartas a las 7 iglesias va desarrollando cuál es esta idea que él considera un noviazgo, una preparación para el matrimonio, pero ya en acto. Primero, premisa, la terminología típica de una experiencia de amor. ¿Cuál es la terminología típica? Vamos haciendo esto un poco más grande para que, ahí está, para que pueda ser visto de una mejor manera. Es bien sabido entonces cómo el Apocalipsis, cómo el autor del Apocalipsis alimenta una gran estima por la experiencia del amor, tanto que su presencia y su portada surgen y toman siempre más consistencia, en modo delicado pero constante, a lo largo de todo el curso del Apocalipsis. Ya del análisis de la terminología típica ligada a la experiencia del amor, se pueden eh, distinguir en las indicaciones significativas. Viene rápidamente dicho que en el Apocalipsis el verbo agapao, amar, aparece 4 veces. Aquí están las citas. Agape, amor, aparece 2 veces. Y fileo, que es amar, pero en el sentido de querer, también aparece 2 veces. Como se puede constatar, estos términos se encuentran sobre todo en el prólogo y en la primera sección del libro. En cuanto a esa parte que permanece, ellos dejarán espacio entonces al vocabulario típicamente esponsal. Así, vamos a encontrar gamos, que es matrimonio, deipnon, que es banquete. Recordarán ustedes que en otro artículo, cuando hablábamos de deipnon, decía que era un término bastante significativo, porque era el banquete nupcial, ahí donde se realiza precisamente la experiencia de integralidad, de, ¿cómo podemos decir?, de reunión, de convocación. Ninfe, que es novia o esposa, bueno, esposa en italiano, que hay que decir que la esposa en italiano es solamente la que está en el momento del sacramento, de la unión, del esponsalicio, por eso es esposa. Ya después es mujer, es moglie, según italiano, ¿verdad? En español para nosotros el término esposa es indefinido, o sea, después de que contraen las nupcias, ahora ya son esposos. Pero bueno, por eso el autor precisa, ¿verdad? Novia o esposa. Nunfios, novio o esposo. Y guné, que es mujer, en todo el sentido. También puede ser esposa, por eso le pone aquí molie, esposa, ¿verdad? Y el vocabulario, si ustedes se fijan, se va resaltando, pues, ¿verdad? Hacia esta línea del amor, hacia esta línea esponsalicia. Bueno, la afirmación progresiva del amor como una dimensión prioritaria, decisiva, constituye una connotación común a toda la teología juánica. Se señalan sobre este tema los estudios de Foilet, el misterio del amor divino en la teología juánica, un caso privilegiado de pluralismo doctrinal, la concepción diferente del agape o del amor en San Pablo y en San Juan. Bueno, y aquí está esta sugerencia. En el punto 3 es también otro comentario sencillo, dice, en lo que toca al significado preciso de estos términos,
y a su relación en el contexto particular de la literatura juánica, se aconseja consultar el Evangelio según San Juan, estos capítulos. Bueno, es de este autor, ¿verdad? Raymond E. Brown. Y también este otro autor, Latke, ¿verdad? El significado específico de agape, agapán y philein en el Evangelio de Juan. Bueno, esta es una sugerencia bibliográfica solamente. ¿Se acuerdan que hablábamos del verbo, del sustantivo deipnon? Bueno, pues aquí está el verbo y aquí aparece cuando hablábamos del banquete. También en la primera parte se puede reconocer un matiz sobre esta realidad, cuando en 3.20 se encuentra el verbo deipneso, que es cenaré, o dice banquetearé. ¿Cómo que banquetearé? ¿Qué significa esto? Es, pues sí, tener un banquete, no una cena austera, sino un banquete. Es ese bello pasaje al inicio del Apocalipsis cuando dice el Señor: tocaré a la puerta, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. Y aparece precisamente el verbo deipneso, que es tener un banquete. Para una investigación más detallada de esta terminología y de su uso en el contexto específico del Apocalipsis, se remite pues al análisis delineado en este autor: el amor recíproco entre Cristo y la Iglesia en el Apocalipsis. Bueno, estas son las notas a pie de página que de pronto conviene conocer por si alguien tiene el deseo y la posibilidad de profundizar un poco más en ellas. Ahora bien, hacia un examen más profundo de los pasajes en los cuales aparece agapao y fileo, estos dos verbos, se puede hacer notar cómo, excepto los casos de 12:11 y 22:15, el sujeto de estos verbos es siempre Cristo. El objeto es la comunidad de los cristianos. Este aspecto viene presentado en relevancia de un modo explícito en 1:5b6, en donde se dirige y en el saludo dirigido pues a las 7 iglesias se dice: ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, tenemos aquí la expresión en griego. No lo creo conveniente leerla, podríamos hacerlo, pero no lo creo conveniente. Si acaso recordar esta palabra agapón. Aquí es agaponti, que es el que ama o el amante. Recordarán ustedes esta expresión. Pues aquel que nos ama y que nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué resaltamos agaponti? Porque es el que nos ama. Y no solo esto, sino que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados. Todo esto, bueno, aquí aparece, ya lo habíamos dicho también, es una doxología que tiene un contexto claramente litúrgico. Aquí está una cita. Un contexto litúrgico, esto ya lo habíamos visto, porque muy probablemente estaba en el contexto del bautismo. Entonces era sin duda una expresión, una lectura que pudiera ayudarnos ¿cómo se dice?, a ponernos en sintonía para el momento del bautismo, para los que iban a recibir este sacramento. Hugo Bani llama a esto un ejemplo de diálogo litúrgico en este artículo, en donde viene presentado, donde se evidencia y analiza la connotación litúrgica que se encuentra de trasfondo en 1.4.8. Bani hace notar cómo el diálogo litúrgico que se muestra en tal perícopa se revelará, o en esta perícopa se revelará una constante también en el resto del libro, señalándose como el contexto ideal en el cual leer todo el desarrollo del Apocalipsis. Del mismo autor vemos, siempre en este propósito, también el estudio del diálogo litúrgico como una forma literaria en el libro del Apocalipsis, en los estudios del Nuevo Testamento,
¿Qué es lo que viene aquí? Bueno, ahí dice, particularmente precioso es también el ensayo de Nuska y, y este autor, ¿verdad? Editado, en el cual el autor presenta en relieve aquella que es la ambientación litúrgica de todo el libro. Es decir, esta expresión que decíamos, esta doxología, de alguna manera nos puede mostrar o nos muestra que efectivamente estamos en un contexto de una liturgia sacramental, muy probablemente la liturgia bautismal. Por eso se señala tanto que aquel que nos ama nos ha liberado de los pecados. Bueno, el amor resulta entonces ser una prerrogativa de Cristo, el cual viene precisamente llamado por tal motivo el agapón, es decir, aquel que ama, o también el amante, el que ama, el que es capaz de ejercer el amor sin límite de tiempo, porque está en presente. En su momento ya lo habíamos visto en el otro artículo, dice aquí el autor, el uso del participio presente hace entender que se trata pues de una calificación o de una cualidad constante que caracteriza continuamente la acción del resucitado. Es decir, no es solo el que amará o el que amó, sino el que ama, que va más allá del tiempo mismo. A la luz de todo lo que sigue, si los cristianos son capaces de amar y únicamente porque lo son porque han aprendido del resucitado, el cual comunica a los suyos aquella que es su prerrogativa principal, típica, en un camino gradual y progresivo que tendrá su cumplimiento en la Jerusalén nueva. El amor de Cristo, percibido constantemente por la comunidad en su vida presente, lleva a esta última a relacionarse, a dialogar con Él, en el deseo de poder comenzar a cambiarlo, a responderle. Tal dato, en unos 5b6, viene remarcado de un modo particular por la continua repetición del pronombre y de la primera persona plural, geméis. ¿Se acuerdan ustedes que dice aquel que nos ama? To agaponti gemas, ahí está el pronombre personal. Y acá está otra vez gemas en acusativo. Y acá está otra vez gemón, genitivo plural. Y así, entonces vamos a encontrar con mucha insistencia este pronombre personal. A nosotros, a nosotros. ¿Por qué entonces? Pues precisamente para resaltar la referencia clara a la iglesia. O sea, la iglesia que somos nosotros. Porque no nomás dice aquel que ama a la iglesia, aquel que ama a esta novia, no, sino a nosotros. Entonces, al hablar de nosotros, está incorporándonos, está mencionándonos. Este libro del Apocalipsis, cuando lo leen los cristianos bautizados, se sienten parte de él, porque está insistiendo que somos nosotros los que leemos el libro, los participantes del santo bautismo, los que conformamos la iglesia. La iglesia, la cual, descubriéndose amada por Cristo y que está experimentando directamente los beneficios de este amor, explota en un canto de alabanza y de gloria en la anticipación de aquella realidad escatológica, en la cual será finalmente o estará finalmente en grado de corresponder a la par al resucitado con su modo de amar. Y decimos claramente a la par. O sea, la iglesia, una vez elevada por Cristo, una vez elevada a una realidad y dignidad escatológicas, entonces se va a encontrar al mismo nivel de Jesús. Y estando al mismo nivel de Jesús, entonces sí va a poder corresponder al amor. Sí va a poder, de alguna manera, darle a Jesús aquello mismo que Él le ha dado. Podríamos poner el ejemplo de un niño muy pequeño a quien sus papás le aman y le dan todo, pues precisamente para que crezca, para que se desarrolle.
Con el paso del tiempo, este niño pues va haciéndose joven, va haciéndose grande, va haciéndose adulto. Y cuando se hace adulto, entonces él es el que ya se encuentra en la capacidad de ahora sí ayudar a sus padres, de devolver un poco de lo que ha recibido. Y esto es importante porque al hacer esto, estamos entendiendo que entonces no es en la infancia, no es en la inmadurez, si lo queremos decir, sino ahora sí en la madurez cuando se puede corresponder al amor. Algo similar pues ocurre aquí con la iglesia. Hablar pues de que es la iglesia la que se pone a la par de Cristo, es decir, llega a una madurez precisamente para poder amar. Una perspectiva exquisitamente nupcial, de una manera muy particular. ¿Qué hay aquí? Dice, en el horizonte apenas delineado, resulta evidente cómo el autor del Apocalipsis mira con particular atención y simpatía la relación entre el hombre y la mujer, tanto de considerarla el único contexto privilegiado capaz de expresar la fuerza y la potencialidad. Esta palabra con frecuencia se me olvida, ahorita la revisamos. Inherente. Yo no sé por qué se me olvida, pero es inherente. Listo. Entonces, la fuerza y la potencialidad inherente en la relación, profunda entre Cristo y la iglesia. Lo consiguiente, pues, al describir el crecimiento de esta relación vital con lo que conlleva, en cuanto que conlleva a un nivel de madurez y de realización humana. Él se detiene en el corazón del horizonte que dice contradistingue, es decir, que se muestra, que evidencia el amor de esposos. En tal sentido, entonces, surge como este amor, una vez instaurándose en el cauce de una comunión intrínseca y de un sincero deseo de pertenencia y de donación recíproca, hace un salto cualitativo, decisivo, y se coloca en un nivel nuevo, pero valorado, que viene representado de unos esponsalicios. Sobre esto yo quisiera poner un ejemplo. ¿Qué es esto de un salto cualitativo? Por salto cualitativo entendemos cuando precisamente un ser pasa a otro nivel de ser. Por ejemplo, cuando si hablamos de saltos cuantitativos, lo único que varía es la cantidad. Entonces podemos hablar de alguien que está delgado en un tiempo y en otro tiempo está gordito. No pasa nada, porque el ser no cambia, sigue siendo la misma persona con diferente peso. Eso es todo. Ese es un salto cuantitativo, solo cambia la cantidad. Pero un salto cualitativo es aquel en el que se cambia el ser. Por ejemplo, alguien que se muere, pues cambia de ser humano, de estar vivo, a estar muerto. Y pues entonces un muerto ya no puede realizar las cosas que sí hace un vivo. Entonces esto es bastante importante. ¿Por qué lo quiero resaltar así? Porque entre el nivel en el que se encuentra la iglesia y en el nivel que está Jesús, Jesús hace un salto cualitativo. Es decir, hace doble salto, podríamos decir. El primero, se encarna, se hace hombre. Aquel que es espíritu, que su ser es espiritual, aquel que es Dios, decide hacerse hombre. Y si decide hacerse hombre, entonces hay un cambio cualitativo, porque antes no era hombre y ahora lo hace. Y también hay otro salto cualitativo porque la comunidad que acepta a Jesús al recibir el bautismo, lo que no tenía ahora lo adquiere. Es decir, de ser meramente humanos, ahora se eleva para poder ser divina, para poder igualarse, si queremos decir, con Jesús. Ese es el salto cualitativo, ese es
el cambio cualitativo, cuando una cosa siendo algo se transforma en algo nuevo, en algo que antes no tenía. Este pasaje y esta nueva condición son testimonios, o son testimoniados, perdón, y presentados en relieve también de una terminología y de una particular secuencia lingüística adoptada por el autor. Es interesante, de hecho, observar cómo la comunidad del resucitado, en el ámbito de la Jerusalén celestial, viene presentada como la Guné, la mujer, la señora, la esposa. Su condición primera de las nupcias, pero también pues en la grande novedad que sanciona y representa. Resulta todavía limitada y antecedente, y está bien explicitada por el término ninfe, que es novia. Esto constituye un vocabulario, una palabra clave en la óptica de la interpretación del Apocalipsis, capaz de tomar toda la portada y la riqueza de su mensaje y del horizonte que abre. Esto puede tener también de por sí diversos significados, según el contexto en el cual venga utilizado. De hecho, en el ámbito del amor entre un hombre y una mujer puede ser traducido con mujer en edad de marido o joven en edad de marido, una novia, una esposa nueva o simplemente una esposa. Entiendas, esposa, en ese momento, en el justo cuando se está dando el intercambio nupcial, allí, presentados los dos, allí. Ese es el momento de la esposa. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto. En italiano después la palabra moglie se va a referir a la esposa, pero a la esposa ya como aquella mujer que ya está en casa, no al momento del sacramento. Bueno, de estas citas no vi necesario pues hablar de alguna en especial. Bueno, entonces puede ser traducido como, como joven en edad de marido, novia, esposa nueva o simplemente esposa. Fuera del ámbito del amor conyugal, también puede asumirse como posibilidad el significado de nuera o simplemente de sirvienta o de servidora, de una muchacha. Cuando nosotros decimos una muchacha, no nos referimos necesariamente a una jovencita, sino en muchas ocasiones pudiera entenderse como a una persona, a una mujer que se dedica a las labores domésticas. Cuando viene usado en contraposición o en relación a Guné, sin embargo, eso indica precisamente la novia, la ninfe. Vale también decir al respecto que por el momento no se puede decir Guné cuando todavía no se ha casado. ¿Por qué? Porque todavía no está al nivel de mujer ni de esposa. Desea hacerlo pronto y para eso se está preparando, pero todavía no se le designa como mujer ni esposa. Entonces, por eso ese término ninfe pudiera incluso en un significado, en un sentido más amplio, representar pues simplemente hasta una jovencita que hace el aseo. Muy bien. La novia del Cordero. En el momento en el cual se toman en consideración las 4 veces que aparece el término específico ninfe, se puede relevar o se puede evidenciar cómo esto se presenta pues en circunstancias siempre relevantes y significativas, sobre las cuales está bien detenerse, buscando hacer luz o buscando iluminar sobre su propio contexto preciso. La primera vez que aparece se registra en 1823a, en donde en el cuadro negativo de Babilonia se dice, aquí lo tenemos en griego, aquí lo tenemos en italiano,
y la luz de la lámpara no brillará más en ti, y la voz del novio y de la novia en ti más no se escuchará, no se escucharán más. Y ahí está precisamente la palabra nymphes, ¿verdad? La voz. Kai fonen infiu kai nymphes, ume acuste en soy eti. No se escuchará o no será escuchada más en ti, ¿verdad? Um, la ausencia de la alegría, yo dije gloria aquí, no dije gloria. Entonces, la ausencia de la alegría simple del trabajo y del placer de la música contribuye a ofrecer esta realidad en un tanto triste y desolada. Ahora bien, el escenario se hace ahora más triste, más no tétrico como tal, pero sí más triste, más austero. En cuanto que viene a faltar la luz y todo el bullicio. Es decir, y este es el elemento que nos interesa mayormente, no se escucha más la voz del novio y de la novia, ni del novio ni de la novia. Como surge por el texto, tal falta constituye uno de los elementos más negativos en absoluto, en cuanto que confirma en toda su gravedad el vacío y la extrema aridez de la ciudad. Quizá fagocitata, consumida, sí, consumida por el propio egoísmo o por el consumismo desenfrenado, a, al, ¿cómo se dice?, hasta sí mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que en la boda, en donde faltan el novio y la novia, pues ¿qué hay? Simplemente un comelitón, consumismo, egoísmo, placer, pero no está lo central, que son los esposos. Entonces, si falta la voz del novio y de la novia, ¿qué tenemos? Dejamos solamente reducido aquello a una fiesta egoísta. No tenemos para nada un sentido de compartir, de alegría. No, nada de eso. Es todo lo contrario. Es un sentido ególatra incluso, de resaltar incluso la propia felicidad. Resaltar la propia felicidad, en otras palabras, es la búsqueda ardiente del egoísmo. Esta referencia entonces hace entender cuánto el autor advierte y aprecia el valor del noviazgo, del matrimonio, como una experiencia única de vitalidad y de alegría. Bueno, aquí tenemos una precisión sobre nymphe, que es novia. Es uno de los términos característicos del núcleo que se refiere a Jerusalén. No es todavía una señora, Guiné, aunque pues, lo será, aunque estará en desarrollo. Animada por el Espíritu de Cristo, ella aspira a la presencia plena, nupcial de Cristo mismo. Como novia, siente ya una relación de pertenencia que la une a Él. Siempre en un mérito a esta sucesión terminológica, Dolio subraya, en tal tensión se puede reconocer la intención del autor de aludir a la dinámica que mira a transformar la novia en esposa. Y bueno, aquí tenemos ya este desarrollo, porque evidentemente que novia no es esposa, pero va en ese sentido, ¿verdad? Transformándose en esposa. Encontramos una segunda aparición de la palabra nymphe en 21.2, en donde se lee: y vi a la ciudad santa, la Jerusalén nueva, descender del cielo, del nivel de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo o para su hombre. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Estoy más menen, hos nymphen, que cosmemenen to andri autes. Aquí está, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como una novia que cosmemenen preparada para el hombre de ella, o adornada más bien, adornada. Bueno, aquí está la palabra preparada, getoimasmenen.
preparada como una novia adornada para su esposo. Este versículo resulta particularmente denso o lleno, pues, ¿verdad?, de imágenes y de significado, por lo que es necesario usar o tener una particular atención al traducir y al explicar exactamente el valor de cada término implicado, de cada palabra. Tenemos todavía entonces a la novia, solo que en este caso se está preparando, se está apresurando, quizá a, a dejar no, barcar la solia, no recuerdo qué había encontrado, a cruzar el umbral de la nupcialidad, del matrimonio, con tal objetivo está ya entonces adornada, es decir, para poder andar al encuentro en el modo mejor hacia su novio, que ahora se puede considerar a todos los efectos su esposo prometido, su hombre, ¿verdad?, como normalmente se le llama pues en griego. Aner, andros, es hombre, no solo en el sentido varonil, viril, sino también en el sentido esponsalicio. To andriautes. Y el íter, le llama aquí, ¿verdad?, el momento intermedio de preparación y de adorno, se colocará propiamente en la línea de un progresivo perfeccionamiento de la capacidad de amar. La tercera vez que aparece Nymphe se encuentra en 21.9, en un contexto particularmente solemne, en cuanto el ángel intérprete se dirige a Juan en una invitación verdaderamente alentante. Continuamos entonces diciendo, ¿verdad?, que en esta tercera ocasión pues aparece en Nymphe 21.9 en un contexto particularmente solemne, en cuanto el ángel intérprete se dirige a Juan en una invitación verdaderamente alentante o alentadora. ¿Y qué le dice? Dice, Deurodeixosoi ten nymphen ten gunai tu arnium. Ojo, aquí tenemos cordero, pero arnium, ¿qué es arnión? Es corderito, es el corderito que aparece precisamente sacrificado en el Apocalipsis. Entonces dice, ven, te mostraré la novia, la esposa del cordero. Ten ninfen, ten gnaika está en aposición. ¿Qué significa esto? Que es la misma persona, la novia, la esposa del cordero. No son dos personas, es la misma, solo que se está especificando. Bueno, es el paso central, pues, que nos permite de tomar aquello que expresa de verdad especial, de manera especial y única, esta novia. En tal sentido, el elemento clave está constituido de la referencia al cordero. Es el elemento clave porque es la novia, la esposa del cordero. La palabra arnion, ya lo habíamos dicho, aparece como un pleno título en el cuadro del simbolismo teriomorfo. Teriomorfo es el que se refiere también a los animales, podríamos decir, figurativo, pues, ¿verdad? En este sentido, pues sí, figurado por todos los seres vivientes que están allí. Más aún, o sin embargo, perdón, asume al final las características de una categoría simbólica para él, en fuerza del empeño creativo de quien se hace cargo el autor, de lo que se hace cargo el autor. Una prueba viene dada del hecho de que mientras todas las otras figuras ¿cómo podemos decir?, de animales, pues, ¿verdad?, del Apocalipsis, Scompaiono, desaparecen después de que han desarrollado su función. También aquellas que, como los seres vivientes, Zoa viene de la palabra o del verbo zoon, que significa vivir, y zoe es vida. Entonces simplemente zoa es los vivientes o los seres vivientes.
que acompañan en el libro todo el curso de la historia de la salvación. El cordero, permanece, sin embargo, siempre presente. Ese no desaparece, sino hasta que se encuentra glorioso al centro de la dimensión última, la dimensión escatológica. La constante, pues, es el cordero que recorrerá todo el Apocalipsis, mientras los demás seres entran y salen, como si se tratara de un escenario. Ellos no tienen, pues, esa misma eh, función como la tiene el cordero. El motivo de está, pues, en la constatación que, como resulta de la decodificación de la columna simbólica de 5-6, es propiamente él que está en pie, Gétecos, como un degollado, Hos Esfag Menon, que es el que posee los 7 cuernos, Ejun Kerata Hepta, 7 cuernos, que tiene 7 ojos, Kaioftalmus Hepta, y que está en grado, pues, ¿verdad?, de tomar de las manos de Dios el libro que contiene su proyecto sobre la historia de liberar finalmente los sellos. ¿Y esto por qué? Pues porque el Cordero es Cristo mismo, que con toda su potencialidad, que con todo su poder que ha obtenido, pues, ¿verdad?, por la muerte y resurrección, en la plenitud del Espíritu, convierte a los cristianos como partícipes de su victoria, develando y llevando así a cumplimiento su obra de mediación salvífica. De 5-6 en adelante, entonces, Cristo asumirá la connotación específica de Cordero, una confirmación evidente y representada del hecho que el término arnion aparecerá en este momento hasta el final por lo menos 30 veces. Y en cada una de estas ocasiones la expresión se refiere toda a la portada o a la presentación pascual que hemos encontrado sintetizada en el simbolismo de la primera aparición de esta palabra. O sea, Jesús aparece como Cordero, pero siempre, siempre, siempre desde una perspectiva pascual. Un cordero sacrificado, muerto, pero resucitado. Esa es la característica específica que tiene el arnión en el Apocalipsis. Ahora bien, tal dato testimonia o testifica también el crecimiento del nivel de relación con la iglesia. De hecho, en la primera parte del Apocalipsis, que es 1:3, Cristo se relaciona con ella o hacia ella en la persona o como la persona del resucitado. En grado, pues, de sorprenderla y de fascinarla con la novedad y el esplendor de su vida y de su amor. De este punto en adelante lo hace como un cordero, manifestando junto a la fuerza y a la vitalidad de la resurrección, gestekos, o sea, estando de pie, también los signos de su pasión y de su muerte, hos esfagmenon, o sea, el que ha sido degollado, no porque Jesús haya muerto degollado, sino porque el sentido sacrificial, el sentido de muerte incluso que padece Jesús, está allí, o sea, está visible. Un cordero degollado es visible, un Cristo resucitado es visible con sus heridas en sus manos y en su costado. Entonces, en ese sentido podemos ver los signos, las evidencias, las huellas de que ahí efectivamente hubo un sacrificio, hubo una muerte. Es elocuente entonces el hecho de que la novia viene definida explícitamente como del Cordero. Es importante esto. Su relación con el resucitado es, ¿cómo decirlo?, se ha logrado más auténtica, totalizante, ha brotado en una relación más profunda. Y es esto porque su amor se ha convertido en un amor más maduro. ¿Recuerdan ese ejemplo que decíamos del niño, verdad? Que ama a sus padres, efectivamente, pero conforme pase el tiempo, se convertirá aquello en un amor más fuerte, más grande, más importante. Dice aquí, más
conforme a aquel de Cristo, o sea, conformándose, pareciéndose, señalado no más únicamente de la alegría, podríamos decir, embriagante del enamoramiento, ya no solo de ese, sino también de la fatiga y del peso de la fidelidad recíproca, incluso hasta sufrir y a dar la vida por el otro. El amor que solamente es placentero se llama eros, y el amor que es erótico, pues así como viene se va porque no tiene raíces, no tiene profundidad. Es un amor que mientras me gusta, me atrae, me provoca placer, pues lo quiero. En el momento en que ya no lo provoca, ya no lo quiero. Por ejemplo, una almohada, un colchón. Alguien puede querer su colchón hasta que ya se hace una cuneta ahí y ya no le provoca placer. Entonces, cuando ya es incómodo, cuando le lastima la espalda, cuando ya no duerme a gusto, cuando ya los resortes se salen y raspan, ya estoy exagerando bastante, pero bueno, cuando sucede eso, entonces ya no es cómodo. Vamos a tirarlo y vamos por otro. Esto porque el amor, la relación que hay con el colchón, pues es un amor de placer, de confort. Mientras haya ese placer que provoca un colchón cómodo, bueno, pues lo tenemos. Cuando ya no la haya, pues nos despedimos de él. En ese sentido, o es ese, pues, ¿verdad? El sentido que hay que tomar aquí, porque no se trata de pensar que la unión con Cristo sea solamente placentera, qué bonito, qué agradable, todo precioso. No, también hay que sufrir, también hay que dar la vida por el otro, también hay que ser capaces de mantener la fidelidad. Y aquí claramente dice, el peso de la fidelidad recíproca. No es fácil ser fieles, no es fácil. Pero en ese esfuerzo, en esa lucha, está precisamente la riqueza, el logro, la alegría de alguien que se esfuerza, que pone todo lo que está de su parte precisamente para corresponder a ese amor. Y ese es el auténtico amor, el amor más alto, el que verdaderamente muestra que sí ama de verdad. En tal óptica, pues, que podíamos tomar el doble nivel que viene proyectado, o no proyectado, sino presentado, antepuesto. La novia, después de haberse preparado con cuidado, como hemos visto en el versículo precedente, eh, se aborda o sí, se llega, pues, o se aborda ahora entonces a una condición nupcial. Entonces, ya no es solamente una novia, sino que ahora se llega a esa condición nupcial en toda su plenitud. Entonces, de consecuencia, esta novia ya no va a ser solo la novia, sino la esposa. Y todo lo que sigue en este momento en adelante no será solamente una estupenda descripción de la perfecta reciprocidad que está para ser alcanzada y que sella este, ¿cómo podríamos decir? Insediamento, asentamiento, sí, asentamiento. Um, Ay Dios, perdón. Sella este asentamiento del amor en su dimensión máxima, la escatológica. O sea, esta es la consecuencia lógica, o sea, una estupenda descripción, pero máximo. Llega a ese nivel escatológico, a ese nivel alto. Entonces, ¿quién es, en definitiva, esta novia que se ha convertido en esposa? Cualquier duda o cualquier residuo de duda viene pues expulsado, viene quitado de la última o por la última aparición de la palabra ninfe que encontramos en 22:17. ¿Qué es lo que hay allí? Dice, Kaitoneu kai he ninfe legusin erhu. Y el espíritu y la novia dicen, ven. El espíritu y la novia dicen, ven. En el momento en el que encontramos en el contexto del gran diálogo litúrgico conclusivo, se comprende pues que la novia representa propiamente la asamblea litúrgica,
como expresión de la iglesia. Ella está constituida de todos aquellos que han tomado con la solicitud del resucitado y animados por el Espíritu, se han activado para responder en su vida al amor del Cordero, en un modo siempre más auténtico. Este punto es importante, en un modo siempre más auténtico, es decir, hay caídas, hay dificultades, hay problemas, pero hay un esfuerzo continuo precisamente por salir adelante, por esforzarse, valga la redundancia, por alcanzar esta verdad, esta autenticidad. No significa para nada que sean perfectos, sino que es esta lucha continua la que los mueve. Por esto entonces, como novia, eh, ella ya se siente, ellos ya se sienten ligados a él, pero aspiran al mismo tiempo a pertenecerle en un modo, primero, total y definitivo. Después en la misma dimensión nupcial. Ese es el punto máximo al que aspira la novia, a pertenecer, no solamente a decir nos amamos como novios. Ese sentido es muy bonito y ya, pero ya cuando se habla de pertenencia, se habla de compromiso, se habla de entrega, se habla de totalidad. A la comunidad que está empeñada o que está dedicada pues a tal relación, Cristo se dirige, se presenta ya pues a esa comunidad con la que será la meta y el vértice, lo más alto de su camino. Vale decir pues, ¿verdad?, que aquello que ella se convertirá es en la Jerusalén nueva, que vendrá presentada en 21:2. Y es que esta última ya es propiamente la novia que se convierte en esposa y que con esto confirma, o esto viene confirmado de un modo específico en el capítulo 21 de la relación entre el versículo 9 y el 10. De hecho, en el primero viene anunciado por el ángel a Juan: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. En el segundo se aclara pues que al ser manifestada, siempre tomando el mismo verbo deignumi, es propiamente la ciudad santa, Jerusalén, que desciende del cielo, de Dios. Animada por el Espíritu, entonces la comunidad invoca la presencia de Cristo para que sea Él el que llene, el que colme de sí mismo y de su propia vitalidad, que brota del misterio pascual. Y ahora bien, los votos o las promesas que ellos mismos se comprometen, pues todavía son la historia y la humanidad. Es un compromiso matrimonial, pero para la eternidad. Al mismo tiempo, entonces, ella, la iglesia, se empeña en crecer y en madurar a lo largo del camino de la purificación y del perfeccionamiento, hasta el momento en el cual, alcanzado el nivel escatológico, estará en grado de corresponder sobre el mismo plano al modo de amar del Cordero. Esto se ha venido repitiendo muchas veces, pero creo que vale la pena insistirlo. La iglesia que va alcanzando su madurez, que va luchando, que va transformándose y que efectivamente llega al punto de corresponder al amor de Cristo con un auténtico amor. Se llega a este mismo nivel de amor. Todavía quedan algunas páginas de este artículo. Yo quisiera por este momento terminar aquí y primeramente Dios, continuar mañana que es sábado, terminaríamos lo que es nuestro curso de Apocalipsis. Y voy a indicar algunas cosas precisamente para poder hacer el examen. Agradezco su atención y primero Dios, nos vemos mañana.